Para esta sesión de Derecho Agrario vamos a dividir el contenido en dos apartados. En un primer momento vamos a seguir revisando los aspectos históricos, recordando que ya la vez anterior habíamos señalado algunas características de la época de la Reforma. Por consiguiente, en esta ocasión vamos a darle la continuidad histórica. Y en un segundo periodo vamos a revisar los artículos del 15 al 17 de la Ley Agraria. En este primer apartado de los antecedentes históricos en nuestra materia, iniciaremos por revisar la época del Porfiriato, para posteriormente dar continuidad con la etapa de la Revolución. Revisaremos las características que revistió el derecho agrario en la época del Porfiriato, revisaremos su evolución y su significado en la sociedad mexicana de ese periodo. Una vez suscitado el deceso de Juárez, el general Porfirio Díaz asume la presidencia de la República. Y en materia agraria, Díaz apoyó sus programas de desarrollo agrícola en las leyes de colonización y en las de ocupación y enajenación de terrenos baldíos, promoviendo la celebración de contratos para fomentar la colonización del país. En relación al proyecto modernizador y sus mecanismos de apertura a los capitales privados extranjeros, un problema lo representó la tenencia de la tierra, puesto que la seguridad jurídica de la tenencia agraria resultaba un factor importante del proyecto. Por un lado, en relación a la producción de alimentos para la satisfacción de esa necesidad. Por el otro, como efecto de la desamortización de los bienes eclesiásticos, el incremento del problema de la tenencia de la tierra, el gran desorden establecido, irregularidades e inseguridad sobre la propiedad. Existieron grandes zonas del territorio nacional que estaban pobladas y otras más que no estaban pobladas, entonces era primordial su colonización. También existían zonas de provincia y rurales ocupadas por hacendados y por algunas comunidades indígenas, pero también vastas tierras todavía desocupadas. Ante ello, el gobierno optó por una política de ordenación y regulación. Por todo ello, el proyecto gubernamental incluyó la elaboración y la expedición de leyes que regularon a las compañías deslindadoras, encargadas estas de regularizar la tierra. De igual forma, se establecieron las reglas para la ocupación de tierras, la adjudicación y la colonización. Una vez que se concluye con la desincorporación de los bienes de las corporaciones religiosas y civiles, a la luz de las ya anteriormente señaladas Ley de Desamortización, la propia Constitución de 1857 y la Ley de Nacionalización de Bienes, principalmente, y concluida la desincorporación de los bienes de las citadas corporaciones religiosas y civiles, muchas fincas y grandes extensiones de tierra quedaron en situación de que no se podía comprobar quiénes eran sus legítimos dueños y por lo tanto quedaban como baldíos. Se expidió en diciembre de 1883 un decreto sobre colonización y compañías deslindadoras, que estableció el deslinde, medición, fraccionamiento y evaluación de los terrenos baldíos o de propiedad nacional para su adjudicación a inmigrantes extranjeros y a personas nacionales, esto con fines de colonización. Con el fin de dar cumplimiento a ese propósito, se otorgaron facultades al Ejecutivo para permitir la operación de compañías deslindadoras, concediéndoles en compensación por los gastos que efectuaran hasta la tercera parte de los terrenos que llegaran a habilitar. Sin embargo, la intervención de esas compañías en el proceso contribuyó al despojo que sufrieron las comunidades rurales, así como numerosos poseedores de pequeños predios rústicos, que carecían de títulos de propiedad sobre las tierras que quedaban comprendidas en los polígonos de superficie que dichas compañías reportaban como terrenos baldíos, con lo cual conocían la existencia de los pobladores y los derechos de posesión
que se ejercían sobre esos terrenos. También se menciona que se libraron de la pérdida de las tierras los propietarios de grandes extensiones, cuyos títulos sí eran reconocidos. Y bueno, revisemos algunos aspectos de la ley sobre terrenos baldíos. En el artículo primero señala que con el fin de obtener los terrenos necesarios para el establecimiento de colonos, el Ejecutivo mandará deslindar, medir, fraccionar y evaluar los terrenos baldíos o de propiedad nacional, nombrando al efecto las comisiones que considere necesarias. Artículo segundo. Las fracciones no excederán en ningún caso de 2.500 hectáreas, siendo esta la mayor extensión que podrá adjudicarse a un solo individuo. Artículo tercero. Los terrenos deslindados, medidos, fraccionados y evaluados serán cedidos a los inmigrantes extranjeros y a los habitantes de la República que deseen establecerse en ellos como colonos, con las condiciones siguientes: en venta al precio de avalúo hecho por los ingenieros y aprobado por la Secretaría de Fomento, en abonos pagaderos en 10 años, comenzándose a partir del segundo. En venta haciéndose la exhibición al precio de contado o en plazos menores a los señalados, o a título gratuito cuando lo solicitare el colono, y en ese caso la extensión no podría exceder de 100 hectáreas, ni tampoco obtendrían el título de propiedad, sino cuando se justificara que lo habían conservado y que lo habían cultivado en todo o en alguna extensión, y que eso lo hicieran durante 5 años consecutivos. Artículo cuarto. Luego de que hubiere terrenos propios para la colonización con las condiciones establecidas, el Ejecutivo determinará cuáles deben colonizarse, publicando el plano y los precios, procurándose en todo caso que la venta o la cesión se haga en lotes alternados. El resto de los terrenos se reservará para irse vendiendo con las condiciones establecidas cuando fueren solicitados o cuando lo determine el Ejecutivo, quien podrá hipotecarlos con el fin de obtener fondos que, reunidos al producto de la venta de los terrenos, han de ser destinados exclusivamente para llevar a cabo la colonización. El artículo 18 señala que el Ejecutivo podrá utilizar a compañías para la habilitación de terrenos baldíos con las condiciones de medición, deslinde, fraccionamiento en lotes, avalúo y descripción para el trámite de colonos y su establecimiento en los mismos terrenos. El artículo 21 señala que en compensación de esos gastos que hicieran las compañías en la habilitación de terrenos baldíos, el Ejecutivo podría concederles hasta la tercera parte de los terrenos que llegaren a habilitar o de su valor, pero con las condiciones precisadas de que no habían de enajenarse los terrenos que se les habían concedido a extranjeros no autorizados, ni extensiones mayores que 2.500 hectáreas, bajo la pena de perder en los dos casos lo que se hubiera enajenado, y cuyas fracciones pasarán a propiedad de la nación en esos casos. El artículo 23 señalaba que las autorizaciones que otorgara el Ejecutivo para la habilitación de terrenos baldíos quedarían sin efecto y sin derecho a prórroga cuando no se hubiera dado principio a esas mismas operaciones dentro del término de 3 meses. El artículo 24 señalaba que el Ejecutivo podría celebrar contratos con empresas o compañías para la introducción a la República y el establecimiento en ella de colonos e inmigrantes extranjeros con una serie de condiciones que aquí las podemos visualizar. En marzo de 1894, Porfirio Díaz promulgó la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos, que establecía, entre otras cosas, que todos los habitantes, incluidos los extranjeros, podrían denunciar y adquirir terrenos baldíos, demasías y excedencias en cualquier parte del territorio nacional, y sin limitación de extensión, protegiendo incluso contra futuras revisiones los títulos expedidos derivados de esos procesos de deslinde efectuados por las compañías. Esta ley, por decreto de 30 de diciembre de 1902, fue derogada
para dejar sin efecto las autorizaciones concedidas a las compañías deslindadoras, pero respetando las mediciones y los deslindes que pues ya se habían efectuado. En una especie de compensación, el gobierno autorizó la celebración de convenios con particulares, otorgando grandes extensiones para la explotación de los recursos de diversa índole que existían en ellos. De igual forma, se privilegió la colonización de terrenos nacionales por compañías extranjeras o nacionales con mayoría de extranjeros. En esos contratos se otorgaban facilidades y estímulos que incluían la donación a título gratuito de los terrenos objetos de la colonización, con excepción del pago de contribuciones, y la explotación de los diversos recursos que se encontraren en dichas tierras, así como el uso y aprovechamiento de las aguas. Y bueno, revisemos estos 5 artículos de esa ley. El artículo primero señala que los terrenos de propiedad de la nación que son objeto de la ley se van a considerar para los efectos divididos en los siguientes: terrenos baldíos, demasías, excedencias, terrenos nacionales. Son baldíos, artículo segundo, todos los terrenos de la República que no hayan sido destinados a un uso público por la autoridad ni cedidos a título oneroso o lucrativo a individuo o corporación autorizados. Son demasías los terrenos poseídos por particulares con título primordial, artículo tercero, y en extensión mayor que la que éste determine, siempre que el exceso se encuentra dentro de los linderos señalados y por lo mismo confundido en su totalidad con la extensión titulada. Artículo cuarto. Son excedencias los terrenos poseídos por particulares durante 20 años o más fuera de los linderos que señala el título primordial, pero colindando con el terreno que se ampare. Artículo 5. Son nacionales los terrenos baldíos descubiertos, deslindados y medidos por comisiones oficiales o por compañías autorizadas para ello y que no hayan sido legalmente enajenados. También se reputarán terrenos nacionales los baldíos denunciados por particulares cuando éstes hubieran abandonado el denuncio o éste se haya declarado desierto o improcedente, siempre que se hubiera llegado a practicar el deslinde y la medida de los propios terrenos. Bueno, para este caso en la pantalla podemos visualizar una captura de la Gaceta del Senado. Se trata de una ficha técnica que contiene una iniciativa con proyecto de decreto de reforma y adición a la Ley General de Bienes Nacionales. Pero para el caso lo que nos importa es la exposición de motivos, porque señala un breve resumen de lo que estamos señalando. Aquí se expone que entre los años de 1876 a 1910 se dio el cambio estructural en la propiedad y en la organización agraria, que para darle cierta estabilidad a los problemas de tenencia se proclamaron 2 ordenamientos sobre la propiedad: el decreto de 15 de diciembre de 1883 sobre colonización y compañías deslindadoras y el que acabamos de señalar de 25 de marzo de 1894, la ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos. Se señala también que esos ordenamientos tenían como objeto la identificación de tierras que carecían de propietario, con el objeto de incorporarlas a la vida económica, a través de su deslinde, medición y venta particulares. Y que para asegurarse de que los terrenos eran baldíos, se exigió a los posibles posesionarios que presentaron un título o una escritura, un documento que amparara su propiedad sobre ese terreno. Sin embargo, las comunidades y los posesionarios carecían de un documento con esas características, por lo que de esa manera los terrenos podían ser susceptibles de medirse y de enajenarse. También se señala que pues nadie se quedó sin la oportunidad de ser propietario, ya que de esa forma, ya fuera de forma particular, a mexicanos, extranjeros o colonos,
Esto porque se realizó la venta a precio de avalúo en abonos pagaderos a 10 años, al contado o gratuito, previa solicitud. También en esa época se consolidó la hacienda, que si bien dejó mucha riqueza para sus dueños, así como una producción a granel, también es verdad que dejó una enorme masa de desposeídos y de desigualdad, tanto de las personas que hacían el trabajo como de las propias haciendas. Y pues bueno, todo esto que señalamos, tanto las acciones del gobierno como la legislación emitida, a la larga se convirtieron en un factor importante para la concentración de la tierra y de sus recursos en unas cuantas familias, en perjuicio tanto de los pueblos indígenas como de pequeños poseedores. Asimismo, como resultado de las labores realizadas por las compañías deslindadoras y colonizadoras, se fortaleció el latifundismo, que alcanzaría su nivel más crítico a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En conjunción al despojo realizado a los pueblos y el acaparamiento de la tierra y de sus recursos, se gestó un sistema de explotación tan amplio en las haciendas, en las que unos cuantos hacendados usufructuaban la mayoría de las tierras productivas y en los que los campesinos o peones subsistían muchas de las veces en condiciones infrahumanas, lo que sin duda, poco a poco, contribuyó de una manera relevante al agravamiento del problema agrario a nivel nacional. Durante este régimen, para impulsar los planes de colonización, se fomentó la concentración y registro de grandes propiedades, recurriendo incluso al despojo de las tierras de los pueblos indígenas a quienes se expulsaba de sus territorios. También, y a merced de estas normas, los grandes terratenientes arreglaban con facilidad su nueva titulación, mientras que los pequeños propietarios y los pueblos y congregaciones con títulos primordiales, casi siempre vagos y deficientes, pues tenían muchísimas dificultades para realizarlo. Entonces, la política agraria del porfirismo facilitó a capitalistas el poder adquirir vastas extensiones de territorio en perjuicio de las mayorías campesinas de origen indígena. También es de destacar que esos proyectos no solo no contribuyeron a elevar la productividad agropecuaria, sino que provocaron una drástica caída de los niveles de producción agrícola, afectando los artículos básicos en los que el país era autosuficiente, lo que obligó al gobierno a importar grandes volúmenes de granos para atender la demanda de alimentos. También señalaremos en relación al artículo 27 constitucional de 1857, que fue reformado en septiembre de 1873, incorporándose el sentido de las leyes de reforma mediante la adición de un tercer párrafo. Ninguna institución religiosa puede adquirir bienes, raíces ni capitales impuestos sobre estos, con la sola excepción establecida en el presente artículo. También para mayo de 1901 se reformó el segundo párrafo, se incluyó un tercero y se recorrió el tercero al cuarto, y los párrafos segundo y tercero quedaron del contenido siguiente. Párrafo segundo: las corporaciones e instituciones religiosas, cualesquiera que sea su carácter, denominación, duración u objeto, y las civiles que cuando estén bajo el patronato, dirección o administración de aquellas o de ministros de algún culto, no tendrán la capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar más bienes raíces que los edificios que se destinen inmediata y directamente al servicio u objeto de dichas corporaciones e instituciones. Tampoco la tendrán para adquirir o administrar capitales impuestos sobre esos bienes raíces. Tercero, las corporaciones e instituciones civiles que no se encuentren en el caso expresado podrán adquirir y administrar, además de los referidos edificios, los bienes inmuebles y capitales impuestos sobre ellos, que se requieran para el sostenimiento y fin de las mismas, pero con sujeción a los requisitos y limitaciones que establezca la ley federal
que al efecto expida el Congreso de la Unión. De esa forma llegamos a la etapa de la Revolución. Y aquí, ante la evidente crisis en los ámbitos político y económico por los cuales transitaba el país a principios del siglo XX, se tuvo como uno de los principales factores de descontento esa situación prevaleciente en el campo mexicano, caracterizada, decíamos, por una generalizada concentración de tierras en pocas manos y una marcada miseria a la cual se enfrentaban numerosos grupos de campesinos, lo cual poco a poco alentó los afanes revolucionarios que en el transcurso del movimiento incluiría la cuestión agraria dentro de sus principales planes y programas de acción. Iniciaremos señalando al Plan de San Luis de octubre de 1910, en el cual se alude a la situación que atravesaban numerosos pequeños propietarios, mayoritariamente indígenas, que habían sido despojados de sus tierras con apego a la legislación vertida en la época del Porfiriato. También se plantea como solución al problema agrario, pues la restitución a sus antiguos dueños de los terrenos de los cuales habían sido privados en una forma arbitraria, estableciendo para los propietarios un pago indemnizatorio. Y es precisamente esa idea de restitución de la tierra a sus antiguos poseedores que fue un gran aliciente para que los campesinos se unieran posteriormente a la gesta revolucionaria. También encontramos al Plan de Ayala, de noviembre de 1911, que aparte de desconocer al gobierno maderista, refrendaba y ampliaba el Plan de San Luis y establecía que los pueblos que habían sido despojados de sus tierras entraran en posesión de ellas de manera inmediata y que los afectados, en su caso, pues dirimieran sus derechos ante los tribunales especializados que se establecieran al triunfo de la revolución. Incluso se autorizaba la expropiación previa indemnización de los bienes concentrados por unos cuantos propietarios en beneficio de los pueblos. Toda vez que la experiencia del campesinado dictaba que la acción reivindicadora ante los tribunales del fuero común, pues era un procedimiento por medio del cual siempre perdían, abonado ello, además, por el rigorismo formalista que esos procedimientos involucraban. Para el caso vamos a revisar un pequeño audio del Instituto Mexicano de la Radio. Independencia y Revolución. Emiliano Zapata, La Revolución Mexicana alcanzó con Emiliano Zapata un carácter social, ya que con la firma del Plan de Ayala se logró cristalizar las demandas de los campesinos. El 28 de noviembre de 1911, Ayocustla, un solitario punto de la sierra, se transformó en un animado campamento revolucionario, en el que multitud de hombres, cruzado el pecho por las cananas a medio llenar de cartuchos, comentaban los recientes sucesos y se interrogaban sobre el objeto de aquella cita que todos presentían era importante. En el interior de un jacal que les había servido de albergue, el general Zapata y el profesor Montaño discutían sobre el plan que agrupaba sus demandas. Al fin, una voz indicó: esos que no tengan miedo, que pasen a firmar. Así, aquella mañana del 28 de noviembre de 1911 quedó firmado el Plan de Ayala por los jefes y oficiales presentes. Posteriormente fueron nombradas las distintas comisiones que darían cumplimiento a este plan y se abandonó lo que desde entonces fue la histórica Ayocustla. Con el Plan de Ayala se establecieron las bases sociales de la Revolución Mexicana. Al ser enarbolados estos principios, se dio un paso muy claro y definitivo en el movimiento de 1910 y se abrió la etapa agraria de la revolución. El Plan de Ayala fue un reto contra el gobierno. Por ello el señor Madero lo consideró un tanto delicado. Sin embargo, no pudo ser más oportuno como empresa de justicia. Brotó en los momentos en que casi se había desvanecido la esperanza de resolver los problemas de la posesión de la tierra y de la paz social.
Como programa de reformas sociales, el Plan de Ayala surgió como contrapartida lógica ante la situación rural que el país vivía. Fue la respuesta que los campesinos dieron en voz del general Zapata para resolver sus problemas vitales, la posesión de la tierra y la paz y seguridad social. Y bueno, posteriormente en el plan de Chihuahua promulgado en marzo de 1912, también se les conoce al gobierno de Madero y además se propone efectuar el reparto de la tierra, incluyendo el reconocimiento de la propiedad a los poseedores pacíficos, la revalidación de los títulos existentes, la reivindicación de las tierras despojadas, la repartición de terrenos baldíos y la expropiación y reparto de los latifundios. Posteriormente también, en marzo de 1913, se firmó el Plan de Guadalupe, redactado por Carranza para desconocer al gobierno huertista, en el cual los jefes y oficiales constitucionalistas van a designar a Carranza como el jefe del ejército constitucionalista y establecieron que al entrar a la capital se hiciera cargo del poder ejecutivo y convocara a elecciones. Pero dicho plan no contemplaba realizar las reformas sociales y económicas pendientes ya, que su propósito esencial era desconocer al gobierno de Huerta y restablecer el orden constitucional. Una vez que los grupos agraristas se percataron de que el Plan de Guadalupe no contemplaba firmemente la cuestión agraria, Zapata convocó a los otros 3 jefes de los ejércitos revolucionarios, es decir, a Villa, Obregón y Carranza, con la finalidad de discernir el problema agrario, reuniéndose para ello en la Convención de Aguascalientes en octubre de 1914. Coincidiendo los jefes en la necesidad de refrendar el Plan de Ayala. Zapata proponía resolver el problema agrario con un programa de reparto. Villa coincidía en que era urgente liquidar el latifundio y proceder al reparto de las tierras. Carranza consideraba que la solución debería fundarse en el reparto de los terrenos nacionales y de aquellos que el gobierno comprara a terratenientes o bien que se expropiaran por causa de utilidad pública. Por su parte, Obregón coincidía con Carranza, aunque proponía medidas drásticas y soluciones urgentes para la satisfacción inmediata de las demandas sociales. Pretendiendo satisfacer la confrontación de posturas con Zapata y Villa y tratando de atender el reclamo de los grupos agraristas, se emitió el decreto de 12 de diciembre de 1914, expedido en Veracruz, a través del cual se declaró vigente el Plan de Guadalupe, adicionándolo para autorizar al Ejecutivo a expedir las leyes agrarias que favorezcan la formación de la pequeña propiedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos las tierras de que fueron injustamente privados. Incluso se les otorgaron facultades para realizar las expropiaciones que fueran necesarias para el reparto de la tierra y la fundación de los pueblos. Posteriormente ya vendría la Ley Agraria de 1915, de la cual ya hemos señalado sus características. Para permitir la aplicación de la ley agraria y para cumplir con los compromisos en relación a los efectuados con los campesinos, en enero de 1916, Carranza suscribió varios acuerdos que establecían en su contenido temáticas como que la materia agraria era de carácter federal, que las cuestiones relativas a solicitudes de bosques y de aguas eran una facultad exclusiva del gobierno federal, que la intervención de los gobiernos locales se encontraría limitada a los procedimientos de restitución y dotación de tierras. También se encontraba que los terrenos que se entregaran a los pueblos deberían de ser trabajados en común. Por su parte, la Comisión Nacional Agraria expidió circulares de marzo de 1916 a febrero de 1917,
más que nada orientadas a la interpretación y a la aplicación de la ley agraria, que señalaban la extensión de las tierras que se restituyeran o dotaran a los pueblos, así como los bienes de las comunidades, los alcances de la competencia de las comisiones locales agrarias dentro de los procedimientos de reparto de tierras, la prohibición a los vecinos de los pueblos para la tala de bosques, la tramitación de los expedientes de restitución o dotación cuando los terrenos estuvieran ubicados en jurisdicción de varios estados y otros datos.